Bueno, mañana se cumplen 145 años de la invasión de Chile a Bolivia, precisamente en las costas del Pacífico. Y bueno, hemos invitado a un especialista, a un investigador serio, a un militar del ejército, a un doctor, abogado, que durante muchos años ha ido realizando conferencias, ha ido mostrando la verdadera realidad en que se enfoca nuestro país. No en vano ha publicado, fíjense, una cantidad de textos, ¿por qué perdimos en La Haya? Problema marítimo Bolivia-Chile, 92, burlas de Chile. Tenemos el problema marítimo de Bolivia en Chile, los escenarios del despojo. Fíjense una cantidad, los escenarios de la fuerza, de la razón, otro texto, y 250 agresiones de Chile. Y bueno, cuando hablo con él, él me cuenta otra historia, es la historia que ha investigado. Y precisamente vamos a darle la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Televisión Universitaria. Muchas gracias, estimado Sandro, es un honor estar aquí. Muchas gracias, reitero, por la invitación. Ahora, al principio me sorprendió, yo le dije son 145 años y usted me dice que no. No, por supuesto. Lamentablemente, la historia que nos han enseñado del problema marítimo está plagada de mentiras, de falacias. Es una historia que nos las han impuesto y muy lamentablemente Bolivia no ha escrito la historia, hasta ahora, no ha escrito la historia oficial sobre el problema marítimo, porque tenemos muchas confusiones. Primera confusión, el problema marítimo no ha comenzado el 14 de febrero de 1879. Cuando aparentemente el buque, el Blanco Encalada, se pone cerca. Exacto, ¿no? El 14 de febrero estaba el buque Blanco Encalada que procedió a desembarcar para la invasión terrestre, pero el 7 de enero de ese mismo año ya estaba el navío Costrane en las costas de Antofagasta, de tal manera que el 14 de febrero, reitero, se inicia la invasión terrestre, el 7 de enero la invasión naval, pero en realidad en Bolivia confundimos lo que es la guerra del Pacífico con el problema marítimo. Ahora la pregunta, ¿por qué Chile nos ha robado el mar? O sea, ¿cuál es el interés de quitarnos el mar? Qué buena pregunta, gracias. En realidad, Chile no quería quitarnos el mar. Chile fue un instrumento de Inglaterra. No nos olvidemos que Bolivia es el único país que en el fondo ha peleado 3 veces con Inglaterra, en el Chaco, en el Acre y en el Pacífico. Inglaterra tenía el 14% de la administración del guano y el salitre en el sur peruano, en Arica, en Iquique, etc. Entonces, el Perú decretó la ley del estanco en 1873, ¿no? La ley del estanco. Y entonces las empresas anglo-chilenas, ¿no?, tenían que cooptar mayor porcentaje de esa administración. No nos olvidemos que en esa época Inglaterra tenía una necesidad muy grande de cooptar guano para fertilizar sus campos, y encontró en Australia, pero era de mucho menor calidad. Encontró en las costas bolivianas, que igual eran de menor calidad, pero el guano de las costas peruanas era de mucha mayor calidad. Por un lado, la fertilización de sus terrenos, y por otro lado, descubrieron que el salitre contribuía a la fabricación de pólvora. Entonces, a Inglaterra soliviantó a Chile, que también tenía sus propios intereses, porque claro, Chile tenía que sobrevivir. Tenía intereses en tierras bolivianas. Por supuesto, además se había descubierto caracoles, estaba Chuquicamata, toda la riqueza mineralógica. No, claro. Chuquicamata, que era nuestro, exacto, la mayor riqueza minera en cobre. Por supuesto, no nos olvidemos que Diego Portales, el ideólogo, entre comillas, geopolítico chileno, era experto en dosimasia, que es la ciencia de la valoración de los metales. Entonces hubo una coincidencia de intereses anglo-chilenos y naturalmente avanzaron hacia el norte. Ahora en el colegio nos han contado una historia, bueno, que se sigue manteniendo. Las relaciones entre Bolivia y Chile han sido suspendidas. Han habido intentos de acercamiento con Pinochet y Banzer en la dictadura. Han habido intentos a través de las Naciones Unidas, de la ONU. Carlos Mesa en algún momento también en una reunión de la ONU frente al presidente, y el presidente dijo, restablezcamos relaciones internacionales y todo lo que quieran. Claro. Hemos hablado de la agenda de los 16 puntos. Bueno, hemos llegado a La Haya
y nos hemos convertido en un país derrotado. Así o sea, en la guerra y en la diplomacia, y estos señores que nos han llevado a La Haya, bueno, no dicen nada y nos han puesto una mordaza en la boca y ya nadie dice nada, todo el mundo cree que hemos perdido, todo el mundo ya no quiere hablar de nuestro mar, la instrucción cívica ya no existe. ¿Cómo es esto, doctor? Realmente es un panorama muy preocupante. Partamos que el problema marítimo no ha comenzado en 1879. El problema marítimo ha comenzado el 31 de octubre de 1842, estimado Sandro. Son 37 años de historia, mucho antes. Si no, ¿por qué hemos firmado el Tratado de 1866, de 1874, 75, etcétera? Entonces, nos han enseñado de que al comenzar el problema marítimo en 1879, lo de antes no se considera. No, le regalamos a Chile 37 años de historia, estimado Sandro. Además, los bolivianos tenemos que saber que en total, desde 1842 hasta la fecha, hemos tenido 69 escenarios de negociación, 20 escenarios antes del Tratado de 1904 y 49 escenarios después del Tratado de 1904, entre ellos los que tú acabas de mencionar. Pero ¿por qué fracasamos nosotros? Primero, porque porque confundimos políticas de Estado con políticas de gobierno. O sea que hay que diferenciar el problema marítimo por un lado y la guerra del Pacífico por el otro. Exacto, si bien los dos tienen la misma vertiente, pero el hecho bélico en realidad es la guerra del Pacífico. En realidad no es guerra del Pacífico, es la invasión de Atacama, porque en ese momento nosotros no teníamos las condiciones físicas, militares, bélicas para hacer la guerra. Estábamos saliendo de una hambruna, había una escasez impresionante de productos, los muertos de hambre se encontraban en las calles, etc. Entonces no podíamos haber hecho la guerra, es la invasión de Atacama. Entonces, en esos 69 escenarios, nosotros podríamos haber solucionado el tema a partir de una voluntad política y a partir de la disponibilidad de políticas y estrategias definidas. Entonces, siempre hemos ido improvisando y guiándonos por el pensamiento del gobernante de turno. Entonces, como toda la vida nos hemos guiado de políticas de gobierno, entonces siempre hemos ido de tumbo en tumbo. Tocabas tú el rol de las organizaciones internacionales. La ONU ha sacado 11 resoluciones, ninguna ha contribuido a la solución del problema marítimo. Finalmente hemos desembocado en el papelón de La Haya, porque el tema de La Haya ha sido una vergüenza nacional y bueno, terminó y hemos perdido y listo, y se acabó. No puede ser así. Claro, muestra de esta dejadez de estas autoridades y las anteriores es precisamente que este sábado va a haber el censo en el Día del Mar, ¿no es cierto? O sea, ya el mar ya no interesa, llevaremos los restos de Eduardo, listo, y se acabó el jabón, como dicen. El 24 de marzo de todos los años ya nadie habla del mar, estimado Sandro. Es una barbaridad. Claro, no tenemos políticas públicas destinadas a fortalecer el civismo, a fortalecer la educación. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con que el 23 de marzo sea el Día del Mar. El 23 de marzo debía ser el Día de los Héroes Bolivianos, porque tenemos que ensalzar el heroísmo de Eduardo Avaroa, pero también de los otros héroes. Para mí el Día del Mar debía ser o el 31 de octubre, porque el 31 de octubre de 1842 Chile dictó la famosa ley Rengifo, donde se adueñó desde el grado 23 hasta Coquimbo, ¿ya? Legalmente, o en su defecto tendríamos que nosotros recordar que en 1929 con el Tratado de Lima, no el Tratado de Ancón, el Tratado de Lima, ahí quedamos realmente enclaustrados. Esos tendrían que ser los días del mar, pero el 23 de marzo, en mi criterio, debía ser un día de homenaje a todos los héroes bolivianos. Ahora, el otro elemento es importante, que en esta guerra Chile nos empuja a aliarnos con el Perú, ¿no es cierto? Y bueno, el Perú tampoco juega un gran papel.
Indudablemente, el Tratado de 1873 que generó la animadversión chilena contra nosotros fue la motivación para, es decir, el casus belli, es decir, la causa de la guerra, el pretexto más adecuado para que Chile nos invada, porque detrás de Chile estaba Inglaterra. Nosotros nos hemos acostumbrado a leer la historia del problema marítimo solamente en los límites de Bolivia, Chile y Perú. Nunca hemos estudiado el rol de la Casa Dreyfus de Chile, que hasta ahora existe, es un emporio, un imperio económico que genera guerras, etcétera. Claro, no hay que olvidarse que Inglaterra era el primer país del mundo, el país industrializado, la primera potencia. La potencia de la época, indudablemente. Entonces, hay dos formas, Sandro, de ver la historia: la historiografía, que es el relato cronológico de lo que ha sucedido, y la historiología, que es el estudio estratégico de esos hechos. Cuando entramos en el plano de la historiología, hacemos estadística, y realmente las estadísticas son impresionantes. Lo que mencionábamos, 250 agresiones, 25 presidentes chilenos que propusieron soluciones. En toda la historia, estimado Sandro, del problema marítimo, se han dado 54 soluciones posibles, 54, pero ninguna de ellas satisfacía las exigencias de los tres países. Entonces siempre estamos contra un muro. Por otra parte, las permanentes confusiones que tenemos nosotros los bolivianos nos llevan a adoptar una posición tan estática, tan sumisa, y realmente es impresionante la falta de voluntad que tenemos, primero, para reescribir o para escribir en realidad la historia del problema desde el punto de vista boliviano. Ahora, doctor, ya para concluir, sí, el tiempo es muy chico, le agradezco mucho y le quiero comprometer que podamos hacer una serie de explicaciones durante este periodo. ¿Cada semana podemos hacerlo? Con el mayor de los gustos. Más bien, yo soy el agradecido por la oportunidad que me dan para aclarar la verdadera historia de nuestros compatriotas. ¿Cuál sería el mensaje en este momento para la gente boliviana? Que no perdamos el espíritu, que nuestra reivindicación marítima, nuestro espíritu de reivindicación marítima tiene que seguir viviendo en nuestros corazones y en nuestras venas, y que hay solución al problema marítimo. De hecho, yo propuse una solución en el marco de la realidad, con los pies en la tierra. Y el mensaje es que jamás nos olvidemos que el mar es nuestro y que algún día vamos a volver a él. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. Gracias. El doctor Luis Alcázar, especialista e investigador. Vamos a ir desarrollando, nos comprometemos semana a semana.